Hola, ¿qué tal? Soy Ainhoa Espejo, coach y grafóloga, especialista en autoconocimiento, en autoestima, en relaciones, en comunicación, especialmente enfocada en personas altamente sensibles. Y hoy he invitado de nuevo a Alberto Escobar, en esta ocasión, para que nos hable acerca de las superemociones, que ahora nos contará qué es eso tan interesante. Y mientras va entrando, os voy a presentar. A ver, un segundo. Ah, mira, que me pide. Voy a enviarle. A ver, para que pueda entrar. Ah, mira, por aquí está. Hola, Alberto. A ver, que mientras te voy aceptando, ir presentando, ¿vale? A ver. Bueno, pues Alberto Escobar es facilitador de procesos de crecimiento personal y conciencia. Ay, mira qué bien. Hola, Alberto. ¿Qué Hoy he tal? enganchado prontito, mira qué bien. Qué guay. Todavía no te veo, pero si te parece voy a terminar de presentarte, ¿vale? Claro, claro. Sigue. Muy bien. Bueno, pues como decía, Alberto Escobar es facilitador de procesos de crecimiento personal y conciencia. Su trayectoria vital y profesional integra disciplinas como el yoga, la meditación, el breathwork, el deporte y el coaching emocional desde una mirada profundamente experiencial y humanista. Alberto es una persona en profundo camino de conciencia. Ha vivido varias etapas vitales muy distintas, desde la disciplina y el deporte a la búsqueda espiritual, atravesando crisis, pérdidas y momentos de gran oscuridad que le llevaron a replantearse el sentido de la vida. Y desde esta experiencia hoy acompaña a otras personas a reconectar con su esencia y a elegir la paz como camino, integrando cuerpo, mente y presencia a través del yoga, la meditación, la respiración y el acompañamiento emocional. ¿Qué tal, Alberto? Qué bonito. Mm, Muy bien. ¿Tú me escuchas y me ves bien? Muy Sí. bien. Ay, ahora Yo te veo sí. perfectamente. ¿Sí? Muy bien. Yo ahora te veo también. Genial, Muy yo te bien. veía todo el rato. Ah, genial. Qué guay. Muy bien, pues Buenas nada, tardes. muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. Un placer, como siempre. Un Siempre un gusto ratito tenerte. agradable. Qué Un bien. placer. Pues muchas gracias de nuevo. Bueno, pues si te parece, cuéntanos un poquito cuándo empieza un poco en ti esta curiosidad por las emociones, cómo empieza este camino. Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, pues de siempre un poco a nivel sobre todo de muy presente en bueno, cómo me comportaba o sobre todo qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Pero esto me recuerdo yo desde pequeño, cosas que a lo mejor imitaba de mi padre o algo así, que yo decía, yo no quiero eso. Entonces, al final hay una relación, siempre tenemos una sensibilidad. Algunas personas como que tenemos un contacto ahí con nuestra responsabilidad afectiva desde pequeños, ¿no? Entonces, bueno, luego ya más de mayor ya cuando fue en el 15 creo que es, hace 10 11 años que estudié en Darte y hicimos el máster de coaching con inteligencia emocional y PNL y a partir de ahí ya un poco estudias y te formas y empiezas a entender un poco el mundo de las emociones con profundidad y a partir de ahí es como, wow, te quedas enganchado porque no existe la vida sin las emociones, al final todo está envuelto de un mundo, de un sentir, ¿no? Cualquier cosa que Ujú, vivamos siempre tiene una connotación, una deriva emocional, está claro. ujú. Total, así que muy bien visto, porque oye, a veces pasan personas por nuestra vida y no todo el mundo las utiliza un poco como modelaje de cómo no quieren ser, ¿no? Y también de cómo quieren ser, así que utilizaste bien ahí a tu maestro espiritual para, para acercarte a este mundo y vivir mejor, ¿verdad? Así que qué gran aprendizaje. Y cuéntanos un poquito cómo fuiste, aparte de con la formación, que eso fue un poco como que se te abrió ahí este mundo, ¿verdad? Pero cómo fuiste profundizando en todo esto de la inteligencia emocional, en experiencias personales, ¿cómo fue? Bueno, al final tú eres tu mundo, ¿no? Y al final sí que es verdad que en la inteligencia emocional, donde tú aprendes es en las relaciones sociales, en donde tú realmente ves un poco, te ves en el espejo de los demás y realmente hay una parte que es responsabilidad tuya, pero aprendes mucho con el tiempo, aprendes a diferenciar qué es tuyo y qué no. Y bueno, al final el día a día te enseña, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo ya, cuando estudié inteligencia emocional, yo ya venía de estudiar yoga, ya venía de estudiar budismo. Entonces Claro. tenía como la parte más profunda, a lo mejor, el estudio de la mente que tiene el budismo, que para mí es maravilloso,
más el punto de vista del yoga, que es muy amplio, llevándolo desde la neurociencia, ¿no? Y desde la visión del coaching y de inteligencia emocional, fue como yo empecé un poco a comprender cosas, ¿no? Pero eso ya es algo que empiezas a un poco explorar, lógicamente es un mundo súper infinito, pero que para mí es algo que me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que luego, como un año después, en el 17 o algo así, hice un máster de neuropsicología e inteligencias múltiples. Qué Y guay. para mí las inteligencias múltiples fue como otra vuelta de tuerca en la comprensión de las emociones, ¿no? Y sobre todo incorporar la inteligencia emocional dentro de un marco más amplio que son las inteligencias Ujú. múltiples, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso también poco a poco vas como abriendo puertas y vas sobre todo reconociendo cómo funciona todo, cómo encaja, ¿no? Y ampliando tu visión. Y para mí también fue sobre todo a la hora de empatizar con los demás y de darme cuenta de que todos somos seres únicos y que en cada uno de nosotros hay un brillante que pulir, y esto te lo enseña muchas cosas, el yoga te lo enseña, pero las inteligencias múltiples a mí me despertaron esa forma de ver a los demás como diciendo, cada uno que encuentre su talento, ¿no? Ujú. Y la verdad es que fue como darme cuenta también que estoy en un mundo donde todo el mundo es maravilloso y todos tenemos nuestro espacio para brillar si lo encontramos, ¿no? O realmente el entorno donde poder brillar. Entonces ahí Ujú. también fue como un clic y luego pues al final cada vez que vas como teniendo esos pequeños despertares, vas como con ganas de seguir, ¿no? Te pones en otra dimensión, como en otro lugar, pero todavía hay cosas nuevas que aprender. Entonces la vida es así, ¿no? La vida es siempre y cosas Qué nuevas guay. y cosas nuevas. Entonces, Se bueno, van abriendo nuevos pero portales, ¿verdad? Que explorar. Ujú. Qué guay. sí, sí, sí. ¿Y por qué crees que es tan importante esta disciplina de la inteligencia emocional para ti personalmente, pero en general para cualquiera? Un poco lo que nos has contado, ¿no? Para comprender mejor a los demás, a ti mismo. ¿Qué más? Y a ver, lógicamente todos tenemos que lidiar con nuestra vida emocional interna, ¿no? La inteligencia intrapersonal, ¿no? Pero aparte de eso, lógicamente la mayoría de las cosas que nos pasan son porque algo que nos pasa con alguien o en un Mm. contexto determinado, ¿no? O sea, sí que es verdad que pues luego cada uno tiene su mundo interior, pero la mayoría de los conflictos o el sufrimiento que se genera a nivel social es por algo con alguien, ¿no? Entonces, lógicamente, cuanto más aprendas primero a respetar, a entender y a mirar desde otro punto de vista las relaciones sociales, pues al final el camino del yoga y del budismo te llevan hacia la liberación del sufrimiento, ¿no? Entonces era siempre, para mí era como entender, primero para comprender cómo yo podría liberarme bueno, de esas relaciones que no entiendo o que me están generando conflictos o episodios que tengo en mi vida que me hacen sufrir, bueno, entenderlas y sobre todo qué estoy aportando yo a esa relación o a esa situación que puedo cambiar, porque eso al final esa es mi responsabilidad, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, todo este es el camino yo creo que de cada uno, de madurar emocionalmente y de darte cuenta un poco de que, bueno, hay cosas que son tu responsabilidad, pero no todo es tu responsabilidad. Ujú. Entonces, eso también te libera muchísimo, porque al Ujú. final yo pasé, mira, después del máster de coaching, entendí el concepto de vulnerabilidad, no lo explica bien todo el mundo, de hecho a nivel sociedad no se explica bien. Entonces yo entré en una vulnerabilidad como hombre, a mi masculinidad, como que la dejé, entré a explorar la feminidad, y yo al no entender el tema de la vulnerabilidad, de la sensibilidad y estar en un mundo donde yo estoy explorando algo que no conozco, caí en un lugar donde yo me hacía responsable de todo. Yo me mostraba vulnerable todo el rato. Entonces me Claro. cayeron leches por todos lados, ¿vale? Porque no me protegía y porque realmente no estaba entendiendo el concepto, ¿vale? Entonces, Claro. lógicamente, después de todo esto, yo he ido reformulando los conceptos que son súper importantes, entender bien lo que son las cosas, no todo el mundo sabe explicar las cosas o está en el lugar adecuado para explicar las cosas. Entonces, para Ujú. mí, después de entender que la vulnerabilidad es un lugar donde te pueden hacer daño y la sensibilidad, lógicamente, es algo que tú puedes manifestar libremente y no por ser una persona sensible o abrir tu sensibilidad te tienen que herir, si tú realmente estás en un estado de conciencia donde tú sabes quién eres, Ujú. son todo cosas diferentes. Pero claro, si tú estás transitando y no acabas de entender o no estás en un lugar de equilibrio, Claro. pues la vida, las personas te dan collejas. Claro. Entonces, pues hay mucho camino y sobre todo yo creo que hay que encontrar las personas que hayan transitado los conceptos para poder explicarlos con profundidad, porque no todo Mm. es leerte un libro o estudiar cuatro cosas y soltar la teoría.
¿vale? claro. Entonces es importante, yo creo que rodearnos, se está dejando mucho la visión de las personas sabias, de los maestros, se está dejando un poco de lado, y ahora todo el mundo en Instagram, todo el mundo habla con mucho criterio, porque al final tienen mucha teoría y seguro que tienen más teoría que yo, pero al final la teoría no deja de ser palabras, ¿vale? Que si no se entran en coherencia, las palabras por sí mismas puede que no encajen en las circunstancias de cada persona. Entonces es Claro. muy importante también transitar nosotros las cosas, darle nosotros el criterio desde la coherencia interna y de haber entendido nosotros las cosas a través de nuestra experiencia y no dejarnos un poco llevar por tanto ahora pues esta, ¿no? Esta marea de nuevos, gente muy joven bueno, que puede haber alguna persona, alguna con 20 años que sea muy sabia, que yo no digo que no, por supuesto, gente que ya viene un alma vieja o alguien que viene súper trabajado y que se manifiesta en esta vida y sabe más que todos los ancianos, Ujú, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que tener cuidado con esto sí, porque bueno, esto es un camino a largo plazo. La vida no es de la noche a la mañana me vuelvo sabio, claro. ¿vale? Entonces hay que trabajar, hay que madurar, bueno, hay que entrenar la mente con la meditación, con el yoga y todo esto no es me hago un curso. Yo, por Claro. ejemplo, me fui a la India y en un mes me hice profesor, en un mes Ujú, me hice profesor de yoga con una titulación. Yo nunca pensé que yo era nadie. Entonces esto es súper importante y sobre todo a nivel emocional, tú vas madurando, tú vas generando una maduración emocional con tu vida, con tu experiencia, ¿no? ujú, Entonces, no tiene que ser de la noche a la mañana, tú vas a ir comprendiendo cosas según te van a ir pasando y seguramente que te mueras y no hayas comprendido ni la mitad. ujú. Pero de eso se trata, ¿no? De ir poco a poco madurando y de ir más o menos un poco por encima entender de qué va esto de la vida, ¿no? Claro. Y intentar sobre todo, bueno, no volvernos o no vivir tan dramáticamente como pasa muchas veces teniendo ese apego un poco a las emociones, que tiene que haber emoción, si Ujú. no, como que me aburro, y no siendo tan víctimas o tan dramáticos como muchas veces como que parece que es necesario, ¿no? La emoción o mantener o habilitar una emoción o darle cabida, dependiendo del escenario, pues hay igual que emociones que no son ni funcionales ni adaptativas. Entonces, bueno, hay que Claro, tener el criterio. Es claro. importante tener un criterio y ese criterio tiene que ser avalado por personas con una experiencia y con un tránsito, ¿no? Más o menos, yo creo. Ujú, Ese es mi claro. punto de vista. Sí, encarnar las emociones porque has vivido cosas, ¿verdad? Que te han ido haciendo, te han ido haciendo aprender ciertas cosas y también tener, como bien dices, yo creo que incluso la humildad de decir, a veces puedo volver a transitar cosas parecidas que ya he vivido antes y aún así voy a aprender cosas nuevas, porque esto es como una cebolla, ¿no? Va por capas. Entonces, eso, saber que la vida son diferentes etapas y que eso, que yo creo que nunca vamos a aprenderlo todo porque siempre hay cosas nuevas que descubrir, ¿verdad? Pero con Hay una, humildad y tener hay cuidado una efectivamente donde parte, ponemos el foco, ¿no? Ahí fuera. sí, Ujú, exacto. Hay una parte, a ver, que yo he comprendido un poco con la vida y con los años, que es conectar con tu esencia. Conectar con tu esencia, con tu ser, te da una conexión con una sabiduría que es infinita, ¿no? Pero ujú, eso es un momento, una canalización, una experiencia, pero donde estamos normalmente estamos pues en una mente normal que tiene un ego, que tiene un conocimiento y que tiene una memoria. Entonces ahí tú no puedes pretender saberlo todo. Otra cosa es que claro. tú accedas a estados donde tú tienes lucidez o tú tienes una comprensión gracias a las prácticas, ¿no? Pues al yoga o a la meditación, tú accedes con unos estados de conciencia a un escenario donde hay un conocimiento infinito, ¿no? Eso es como algo puntual que te va a pasar y donde tú realmente de ahí vas sacando un poco, comprendiendo cosas en la vida. Pero en donde estamos todos más o menos, en el día a día, pues nos alimentamos de los recuerdos, nos alimentamos de lo que leemos, de lo que vemos, ¿vale? Y Ujú, eso al final es algo súper limitado. O sea, nuestro cerebro a nivel de memoria, hay gente que tiene mucha memoria y otros que tienen menos, pero a nivel de memoria comparado con la información del universo, pues te quedas como si fuera un granito de arena, ¿vale? ujú, Entonces no podemos pretender vivir la vida por el conocimiento. claro. Entonces es muy importante para mí tener esa conexión con algo más profundo para vivir más desde lo que eres en esencia y no desde el personaje, desde el ego, que soy Alberto y Alberto es pues mis títulos, lo que he aprendido, vale, eso es muy Ujú. pequeñito
comparado con lo que podemos llegar a ser. ¿Vale? Entonces ahí yo creo que un baile entre vivir aquí abajo en la tierra y reconocer también un poco nuestra grandeza o nuestra divinidad, ¿no? Que somos mucho más que lo que nuestra mente nos dice. Y ahí es donde entra un poco todo esto que comentas de las superemociones, ¿no? Que es un poco más elevado que las emociones típicas de tristeza, enfado, angustia, incluso alegría, ¿no? Que podemos vivir de forma más básica desde que somos bebés y nacemos como respuesta a eso que está pasando ahí fuera, ¿no? Cuéntanos un poquito tu perspectiva de qué es esto de las superemociones o emociones como más elevadas. Sí, pues bueno, al final como yo me dedico a la inteligencia emocional, era como esto es otra cosa, ¿no? Entonces sabes que yo tengo como espacios de recogimiento, me aíslo y me quedo ahí un poco perdido en mi mundo y es como que te vienen ideas o te vienen, bueno, cambios de perspectiva y esto es estudiando mucho, el yoga anima mucho a esa parte de estudio, ¿no? De estudio de las tradiciones, estudio de, bueno, de las filosofías y cuando tú profundizas en el estudio de cosas, pues empiezas a ver con claridad, ¿no? Entonces me di cuenta estudiando el budismo, que el budismo pues trabaja muchísimo otro tipo de emociones y lo dice con mucha claridad porque para mí el budismo es una psicología, ¿vale? Una psicología muy profunda y en primera persona. Y entonces yo dije, esto me nació de forma como espontánea, ¿no? Es como decir, estos son las emociones del futuro o son emociones 2.0, ¿vale? Porque no es que sean unas emociones más intensas o más vividas, sino que son otras cosas y además son la alternativa. Y entonces es lo que nos está ofreciendo el budismo y las tradiciones antiguas de hacia dónde va el ser humano o dónde se coloca el ser humano cuando eleva un poco su nivel de conciencia o su mirada o cuando se permite vibrar un poquito más en esa conexión, ese sentimiento de interconexión con los demás, con la vida, con la tierra, con el universo. Entonces entras en un estado o una perspectiva, una conciencia donde lo que aflora o las respuestas que te nacen son desde otro lugar, ¿vale? Entonces, la emoción es una respuesta, ¿vale? Es una predisposición a la acción, pero hay formas y formas de responder, ¿vale? Entonces, las respuestas normales son, pues, si alguien me insulta, pues yo me cabreo. Si se me muere alguien, pues yo lloro. Pues es lo más normal del mundo, nos pasa a todos, ¿vale? Pero esto todo tiene que ver con un vínculo, con un apego y con la idea que tenemos desde la visión del ego. Porque el ego nos genera individualidad y nos genera aislamiento y nos hace ver la vida desde algo muy limitado. Somos seres individuales limitados. Entonces, esa idea, ese paradigma o esa dimensión en la que vivimos, tienen toda la razón del mundo de existir las emociones que vivimos. Porque además es nuestra evolución, ¿no? Desde, lógicamente, cuando nos convertimos en mamíferos y ya a partir de ahí empezamos a desarrollar la comunicación y las emociones, pues tiene sentido tener ese lenguaje y tener esa forma de expresarnos a través de las emociones. Pero en el momento de que tú sigues evolucionando y entras en una dimensión diferente donde tú te conviertes en otra cosa o un ser humano es el ser humano 2.0 que tiene respuestas diferentes, al final esa es la evolución. Al final ese es el lugar hacia donde se tiene que dirigir o tiene un camino marcado el ser humano para dirigirse, porque realmente es accesible ahora mismo. No es que en el futuro, dentro de miles de años, el ser humano se va a convertir en... Ahora mismo es que está ahí, porque al final cuando tú conectas con lo que eres en esencia, el amor nace, la compasión nace, la aceptación, el desapego, son cosas que tú lees y puedes llegar a entender, pero sentirlas o despertarlas o reaccionar desde ahí, eso necesita un trabajo, ¿vale? O es una experiencia puntual o es algo que tú vienes trabajando y que va a florecer en el momento que tenga que florecer o cuando realmente se den las circunstancias. Entonces sí que es verdad que es muy importante abrir esa puerta porque es una alternativa. No quiere decir que ya no lloremos o que ya no nos cabreemos o que ya no nos enamoremos perdidamente, ¿vale? Pero además, ¿vale? Igual que antes era lucha o vida, luego nació esa maravillosa abanico de emociones, pues ahora se tiene que abrir un nuevo abanico de emociones que es la evolución, ¿vale? Y lo que hace es complementar nuestra gama de posibilidades a día de hoy. Qué bueno. Eso es. O sea, que es como que el resto de emociones más básicas que nos ayudan a sobrevivir y a adaptarnos al medio siguen estando, pero ya las vives también junto con estas otras nuevas que aparecen que son muy
en la unión, ¿verdad? En sentirte como parte del todo, parte de los demás, tener compasión de los otros porque ya no hay separación, ¿verdad? Y estas superemociones son todas positivas o agradables, mejor dicho, o hay también alguna así un poco, o sea, todas vibran muy alto, ¿no? A ver, esto está por desarrollar, ¿vale? Así que Sí. no vamos a hacer spoilers porque no lo sé ni yo. Y yo lo que estoy haciendo es transitando. O sea, yo no voy a vender nada que no sea, porque tú sabes la sinceridad que yo tengo, que es esto, es algo que estoy aprendiendo yo ahora. Entonces, yo le llamo superemociones porque nadie le ha llamado de ninguna manera, pero ya el budismo ya le llama de una manera, que le llama Brahma Viharas, que es como el Ujú. refugio virtuoso de los dioses. Es como Ah, si tú, sí, los Brahma Viharas, que son 4 cualidades, es como realmente donde el ser humano se refugia en su virtud, qué guay. ¿vale? Entonces es en tu virtuosidad o en tu brillo, por así decirlo, es donde tú estás en paz, ¿entiendes? Entonces, como si tú cultivas esto, lógicamente ahí es donde el corazón se calma, la mente se posa, ¿vale? Entonces es una forma también de, como simbólica, porque el budismo es muy metafórico, de entender un poco el ser humano dónde podría estar a gusto, cuál es el refugio, ¿no? Es como si fuera el Ujú, hogar del ser humano, es su virtuosidad. ujú, Entonces, lógicamente, practicando yoga, meditando, o cada uno tendrá su fórmula de calmarse o de llegar a su equilibrio, pero ese lugar de virtuosidad, de brillo, ¿no? de elevación, es realmente donde tú te encuentras en tu lugar, ¿no? En tu paz interior. Y estas ujú, son, lógicamente, las emociones lógicamente, que te llevan allí, ¿vale? Y que se despiertan cuando tú caminas hacia allá. ¿Vale? Entonces, al final es todo. Entre ellas se retroalimentan porque son 4 virtudes que no pueden existir la una sin la otra, ¿vale? Que son el amor ujú. incondicional, la compasión, la ecuanimidad, ¿vale? Y la alegría empática. Estas son las 4 Brahmaviharas que para mí son maravillosas. Fijaros, la mudita, que es la alegría empática, es alegrarte por el beneficio, por la alegría ajena, pero no solo de tus amigos o de la gente que quieres, sino si tú realmente trabajaras ver a tu enemigo que le esté pasando algo y que te alegres. ¿Por qué? Porque es un ser humano, porque tiene derecho a ser feliz. Ya está. Entonces, cultivar eso, ¿quién se beneficia de eso? Te beneficias tú, porque te alegras de los tuyos y de los no tuyos. ¿Entiendes? Entonces, eso que hablas tú de la unidad sería esto, ¿no? Sería un desapego de lo mío y de lo no mío, de los amigos de los enemigos. Empiezan a florecer unas emociones que tienen que ver con una conexión y una pertenencia que antes no teníamos. Porque el ego al final genera una dualidad donde están los míos y los otros, y eso genera separación. Ujú. Entonces las emociones tienen que ver con el miedo, tienen que ver lógicamente con una distancia y con unos vínculos y con una identificación con lo que me pertenece o con lo que soy y con el resto. Entonces ahí es donde está el sufrimiento. Y lo nuevo porque está por venir, el sufrimiento se diluye porque es como que todo está dentro estás como sintiendo una pertenencia, una conexión con todo, ¿no? Entonces Ujú. afloran otro tipo de emociones. Claro. Joder, qué distinto sería el mundo si todos fuéramos capaces de alcanzar ese nivel, ¿eh? Y de sentirlo realmente y encarnarlo. Es que vamos, no habría guerras, no habría conflictos, sería, o duraría muy poco al menos, ¿no? Así que sería Y maravilloso. al final, lógicamente, vivimos en un mundo que está liderado por el ego y que está liderado, lógicamente, por la dualidad. Entonces, el Ujú, concepto de dualidad es importante explorarlo, conocerlo, estudiarlo y transitarlo y integrarlo. Y el concepto del desapego, lógicamente, lo que hace es diluir la dualidad. La dualidad está creada por el ego. Entonces, todo esto se desestudia en las filosofías orientales y se transita y se integra si tú estás preparado o si tú pones voluntad de, porque no todo ujú, el mundo está preparado a diluir o a, sí, es diluir el ego, o sea, no tener tanta dureza en tu personalidad, en tu identidad, en tu autopercepción y ujú. diluir un poco quién tú eres para convertirte un poco en algo un poco más grande, ¿no? Entonces, Claro, pues no todo el mundo está dispuesto a decir yo no quiero ser yo o quiero dejar de ser yo o ser menos yo. claro. Entonces, en ese aferramiento que el ego es lo que defiende todo el rato, de la idea de que otra cosa es mala o de que cosas lógicamente que no conocemos o te puedes volver loco yo qué sé, ¿sabes? Porque el ego Ujú, al final te va a argumentar lo que le dé la gana. Pero claro. realmente mi experiencia, que yo, pues ya me conoces un poco, y yo la verdad es que
me tiro de un puente si hace falta. Entonces la experiencia y el resultado es muy beneficioso. Porque al final yo lo que he puesto es toda la fe en lo que ya está escrito. O sea, todas las filosofías antiguas que son miles de años, el yoga 5.000, 10.000 años y el budismo 2.500, es como, vale, eso ya está escrito, ¿vale? Y ha llegado hasta aquí. Voy a, voy a darle credibilidad a eso. Entonces, transitar esos caminos que llevan tanto tiempo con nosotros y experimentar eso te va a llevar a un sitio que lógicamente tiene una credibilidad y un lugar de ser, ¿no? No es algo que alguien se ha inventado en el siglo XXI. Ujú. Sí, desde luego que tiene años de experiencia y podemos confiar en ello bastante más de lo que creemos. Lo que pasa es que en Occidente es como que hay conceptos ahí que chocan mucho, ¿verdad? Porque, ¿por qué crees tú que todavía no hemos desarrollado nuestro potencial tanto emocional como espiritual? Es que es un esfuerzo, ¿eh? ¿No? ¿Qué Bueno, opinas? porque, a ver, nosotros nos creemos lo que nos venden y lo que nos venden, pues primero, lógicamente, el sueño americano está ahí y ahora, por ejemplo, se está viviendo muchísimo, sobre todo con el tema del feminismo, se está vendiendo que la mujer tiene que ser, pues tiene que ser madre, tiene que ser empresaria, tiene que no sé qué. Al final te lo crees, porque es que se vende una idea de las cosas, ¿vale? Entonces al final hay muchas mujeres que están diciendo, pero esto, ¿por qué me he metido en esto, no? Entonces cada uno que sea libre, pero claro, que no nos vendan cosas, sino que cada uno tiene que escucharse. Y claro, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una moda o cuando hay una ideología, hay mucha gente que se va con esa marea y vive una experiencia que igual no le corresponde. Igual hay mujeres maravillosas que tienen hijos, que tienen empresas y que son súper exitosas, pero todas tienen que ser así. ¿Entiendes? Entonces es un poco un ejemplo de decir, ahora esto es así, ¿por qué? ¿Por quién lo ha dicho esto? ¿Vale? Claro. Entonces hay algo que tiene que ser básico, el orden, la armonía, la naturaleza, la biología, hay cosas que son el pozo del ser humano y luego, lógicamente, evolucionar y crecer. Pero hay una estructura de cómo tienen que ser las cosas que nos las creemos. ¿Vale? Es como que tienes que llegar a todo, tienes que ser perfecto, ¿sabes? Tienes que ser maravilloso, tienes que tener unas redes sociales, tienes que todo el día haciendo cosas, pues eso te lo crees. Entonces, si Claro. tú entras en ese autoengaño y piensas que encima te crees que es algo tuyo y que tú lo eliges, estás metiéndote en algo que no te corresponde, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sentir la incoherencia, pues hay gente que se puede enfermar o hay gente que pierde el sentido y entras en una noche oscura porque estás más perdido que perdido. Y a Ujú. mí me ha pasado un montón de veces de decir, ¿hacia dónde voy? ¿Vale? Entonces, la única manera de saber hacia dónde vas es escuchar tu brújula interior y decir quién soy, lo primero, porque claro, si no sabes quién eres, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el destino y quién está eligiendo el destino? Total. ¿Entiendes? Entonces es muy importante, para mí es muy importante que haya un equilibrio en esa traer la espiritualidad a la cotidianidad, el estar simplemente vibrando alto, independientemente de lo que hagas, trabajando, siendo padre, ¿vale? Tienes que crear unos espacios y bajar un poco el ritmo, súper importante, porque al final, cuanto más estrés, no hay lugar ni para la conciencia, ni para la lucidez, ni para que la mente se calme, y para que haya una presencia espiritual o una energía que te permita ver un poquito más allá, tiene que haber un espacio más allá de la mente. Si hay mucho ruido en la mente, tú no tienes claridad. ¿Vale? Entonces, si hay estrés, si hay supervivencia, si hay prisas, si hay relleno, todo está relleno, el vaso ya no cabe más. Entonces, hay que también ser honesto y decir, pues mira, no tengo que hacer tanto y tengo que dejar días sin hacer nada o espacios para aburrirme. Y en esos espacios para aburrirte es cuando viene la maravillosa creatividad o cuando realmente tú dices, pues mira, me acabo de dar cuenta de, pero porque había tiempo y espacio para que brotara algo nuevo. Pero si no, nosotros lo que hacemos es rellenar los tiempos muertos porque si no, no somos productivos o porque si no, mi vida no tiene sentido. Claro. Vale, entonces, bueno, yo por ejemplo me vine a Fuerteventura a embarcarme en una locura que era pararlo todo y no tener ni trabajo. Entonces, eso es como el extremo de los extremos, ¿vale? Pero gracias a esa oportunidad que yo me di a mí mismo, lógicamente yo me he conocido, y yo he tenido mucho tiempo de aburrirme, de ser creativo, de conocerme, de escucharme, de tener pues, esa lucidez, de explorar un poquito más en profundidad pues, zonas un poquito más a nivel de conciencia, un poquito más elevadas. Pero claro, eso, o igual en las vacaciones o en un retiro, ¿vale? Pero es que es algo que tienes que hacer como para mí
como en tu vida para comprender quién eres y luego a partir de ahí caminar ya en una dirección que sea más tuya. Si no es como... Yo he hablado con mucha gente joven que me dice, bueno, eso ya cuando yo sea más mayor. Así, cuando sea mayor como tú, ya meditaré o ya me dedicaré a lo espiritual. Y digo, ya, pero imagínate con 20, 25 años si tú te conocieras. Si tú realmente, o en adolescencia, si nosotros transmitiéramos conexión y esencia, presencia a los jóvenes y realmente cada uno supiera quién es, y dejara de luchar, porque sabe que ya no hay nadie es como yo. Y yo lo que hago es transitar mi vida, mi experiencia. Entonces, cada adolescente feliz, cada adolescente tranquilo y transitando su vida con ilusión y con proyectos y con un montón de cosas que hacen, pero sus cosas. Y entonces entraríamos un poco en una sociedad, en una humanidad un poquito más libre y más conectada, por así decirlo. No habría muchas competencias o miedos, porque no tendría sentido. Desde luego, sería, vamos, maravilloso, pero como bien dices, al final requiere un esfuerzo, ¿no? Porque al final es salirte un poco de lo que te dicen para la masa, ¿no? Lo que te dan ya masticadito y hay que ser muy valiente también, ¿no? El poder dedicarte y hacer ese espacio y permitir los silencios y a ver qué viene y qué escucho dentro de mí. No todo el mundo está por la labor, ¿verdad? Al final mucha gente vive dormida y parece más fácil dejarse llevar, ¿no? Aunque luego también es más doloroso, pero... Hay una parte, lógicamente, en el yoga. El yoga se empieza, o sea, cuando tú empiezas a estudiar yoga o a entrar en el mundo del yoga, pues vas a ver que la gente hace cosas, posturas y demás, ¿no? Pero la profundidad del yoga empieza en los yamas y los niyamas, ¿vale? Y hay un yama que es satya, que es la verdad, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a vivir en la verdad, en la coherencia, hay una parte de responsabilidad. Vale, cuando tú dices, por ejemplo, hay que ser muy valiente para hacer esto, ¿no? Lo que tienes que ser es muy honesto, ¿vale? Porque al final es como, o sea, la mayoría de las cosas que no hacemos es porque no las queremos mirar, pero es como decir, es que esto es mi responsabilidad. O sea, realmente tu salud, tu paz interior y conectar con tu propósito de vida o conectar con tu esencia para saber quién eres y hacia dónde vas, es tu responsabilidad. Que tú sufras menos es tu responsabilidad. ¿A quién le damos esa responsabilidad? ¿Entiendes? Entonces, cuando estudias estas cosas que dices, la verdad, claro, tú dices la verdad, una de los llamas es la verdad. Entiende la gente es como decir, no le mientas al de al lado, ¿no? Pero la verdad el concepto de verdad es muy profundo y es vivir en la verdad, ¿no? Entonces, como si tú empiezas a llevar a rajatabla lo que estudias en el yoga, realmente te vas convirtiendo ¿vale? Entonces, bueno, al final se trata de esa responsabilidad de decir, vale, estudio de yoga, pero luego me comporto como me da la gana. Pues igual no. ¿Vale? Entonces, como todo el mundo, ¿no? Parece que, pero luego cómo se comporta, ¿no? Entonces, en redes sociales se ve mucho yogi, mucha espiritualidad, pero luego no estamos viendo una humanidad que está transformándose, ¿vale? Porque al final hay mucho yoga por todos los lados, pero realmente no hay realmente un resultado de tanta espiritualidad y tanto yoga en todos los rincones del mundo. Y es porque estamos un yoga de gimnasio, ¿no? Claro, estamos cogiendo la parte estética o la parte de apariencia, que es el antagonista al yoga. Que el yoga es diluir el ego y lo que estamos haciendo es fortalecer el ego. Entonces, claro, si no hay unos guías, unos maestros o unas escuelas realmente que sepan qué dice el yoga, si no te guía por el camino o realmente tú no lo quieres seguir, pues no sirve de nada. Al final puede parecer yoga o puede parecer que estás meditando, incluso meditar. Si no meditas bien, pues igual pues aprendes a concentrarte o aprendes a tener una mente más tranquila, pero tiene que haber un trabajo de la meditación también que vaya poco a poco generando un desapego y una disolución del ego, donde lógicamente las emociones empiezan a transformarse. Porque si no, la meditación no deja de ser un trabajo mental, es un entrenamiento mental para mejorar tu concentración. Me concentro mejor que antes, o bajo mi nivel de estrés, o bueno, aprendes a respirar, ok, pero no deja de ser herramientas del día a día que no cambian mucho. ¿Vale? Pero hay una parte muy profunda de la meditación que son, pues eso, ¿no? Meditaciones más llevadas hacia, bueno, pues una visión más distante, una visión más cósmica, más abierta de lo que es la realidad.
Y eso pues te va transformando también desde ¿no? esa parte de separarte del ego, mirarte tú desde fuera y empezar a ser coherente con responsabilidad. Porque Claro. al final si no... Sí, al final de todo lo que estás hablando, se me queda muy fuerte el tema de la responsabilidad, de ser co-creador de tu vida y darte cuenta de cómo eso, de que está todo en tu mano y toda la solución también está en ti, pero a la vez todos somos todos, o sea, es como un yo, pero todos, ¿no? O sea, y eso, tomar la responsabilidad y dejar de ser víctima o dejarnos llevar un poco por el devenir de los hechos o lo que hagan los demás, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, guay. Porque, ¿qué diferencia crees tú que hay entre reaccionar desde el miedo, desde la herida y hacerlo ya desde un estado de conciencia más elevado? Que es un poco todo lo que nos propones. ¿Cómo podemos ver un poco ahí que estamos yendo por buen camino? Claro, mira, o sea, yo llevo, desde que me vine aquí a Fuerteventura, que me puse ya muy en serio con mi trabajo personal, aunque lleve muchos años, pero era como esto ya es un regalo para mí vivir en una isla donde no hay nada que hacer, pues imagínate, ¿con qué te dedicas? Te puedes dedicar a lo que quieras, ¿eh? Porque cada uno se dedica a lo que quiere y igual hay gente que sale de fiesta, pero que es un espacio mucho más fácil de, ¿no? de conectar con la tierra, con la energía y, bueno, y tener tiempo para desarrollarte, ¿no? Entonces, lo que más me viene es esa visión holística, esa visión multidimensional del ser humano. Vale, entonces yo, por ejemplo, que empezamos el martes con el curso que estoy haciendo de inteligencia emocional holística, ¿vale? Que es de un mes, que son 8 talleres. ¿Qué hago? Pues es lo que igual tú y yo sabemos que hemos estudiado, pero le estoy dando un enfoque holístico, un enfoque multidimensional, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a entender que igual somos instinto, como somos emociones, somos razón, pero también somos intuición y hay mucha dimensión en lo que somos, depende de dónde estés, así vas a tomar decisiones. Entonces, ¿quién responde a la vida o quién responde a los escenarios? Pues responde el que esté en el lugar que esté, por lo que sea, porque estoy más bajito de energía o porque se me acaba el trabajo y no sé de qué voy a vivir y empiezo a entrar en pánico y entro en modo supervivencia, ¿vale? Entonces, hay como esos niveles de conciencia donde tú puedes estar instalado en unos o en otros, ¿vale? Entonces, cuanto lógicamente más arriba, tienes una visión más periférica, una visión más abierta, tienes una comprensión de los ciclos, de la vida, cómo funciona, y entonces ya no te altera tanto los cambios puntuales del día a día, porque tú tienes una visión más abierta, incluso ya no te ves a ti como tú, sino que te ves a ti en una visión más abierta de antes de llegar y después de que te vayas, y en una visión integrada dentro de un conjunto. Entonces, eso es cuando estás arriba. Cuando te vienen como pequeños baches y vas bajando, la percepción y quien toma las decisiones es un tú o una conciencia con unas capacidades menores. ¿Entiendes? Entonces, igual que hablamos de lucha o huida en la supervivencia o en el reptiliano, ¿no? Cuando hablamos de una persona más animal o una persona más reactiva, muy impulsiva y con cosas muy instintivas, es una persona con pocos recursos. Pero no es que sea así siempre, sino que está en un momento o en un estado de conciencia muy denso. Entonces, si tú te calmas y todo se apacigua, empiezas a ver las cosas con claridad porque empiezas a subir un poco, porque en ese momento tú no estabas en el lugar adecuado. Entonces, muchas veces ese trabajo de respiración, de meditación, lo que hace es parar un poco y dejar que tu conciencia se vaya elevando, porque por naturaleza solemos ir un poco, la calma nos lleva a una claridad mayor. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando hay mucho ruido o la mente se agita o hay esa intensidad emocional, nosotros hacemos efecto túnel. O sea, no vemos lo que es, sino vemos lo que queremos ver, ¿no? Entonces, ¿quién responde o qué es la respuesta depende de, hay como muchos estratos, no es ego o no ego, o estar más en la emoción o no estar en la emoción, sino hay como una sutileza, una gama de colores donde tú te vas moviendo y hay veces que estás más aquí, veces que estás más allá. No sé si conoces la escala de frecuencias de Hawkins, que Uh-huh. son de sentimientos, pues es una forma gráfica de ver cómo podemos fluctuar y no es que siempre estemos elevados. O yo, por ejemplo, que trabajo la paz, no es que siempre esté en paz. ¿Vale? Yo salgo de mi paz y entro en el miedo y hay veces que, pues, que puedo llegar a tener envidia, pero no son unas densidades ni una intensidad Claro. que te hagan quedarte ahí o que te hagan ver una percepción de la realidad un poco distorsionada, sino que son Claro. episodios. Pero también es Además, importante.
No, perdona. Sigue. No, que es importante que tus hábitos diarios, al final, es como yo siempre el cuerpo y el mundo emocional y la mente lo equiparo, porque es lo mismo. Si tú todos los días haces deporte y tienes un entrenamiento y tienes un cuerpo sano, pues puede que un día comas algo que no tal y tienes una mala digestión y te puedas enfermar o tener unas horas o un día o un día comes un constipado, pero tu cuerpo tiene unos hábitos saludables, tú tienes un entrenamiento físico, tú tienes un equilibrio, pero por tiempo. Entonces ha madurado una salud en tu cuerpo físico. Para tener una madurez en tu cuerpo, por así decirlo, emocional o mental, tú tienes que tener unos hábitos, de una higiene y tienes que tener un entrenamiento. Entonces, si tú cultivas pues ese tipo de actividades que te llevan a tener unas cualidades X, cuando te pase algo que te va a pasar, ¿vale? Entonces, el bache no, ni va a ser muy profundo ni va a ser muy largo. Claro. Eso era justo lo que te iba a decir, ¿verdad? Que cuanto más elevado estás o más trabajado, más fácil es acceder a ese estado rápidamente y no quedarte enganchado en lo otro, también porque conoces y sabes que hay otra realidad esperándote y entonces ves que está más baja, aunque a veces sea necesaria e inevitable, es como no me quiero quedar aquí, voy a elevarme y tienes ya herramientas para llegar ahí de una forma más rápida, ¿verdad? Sin embargo, quienes están dormidos, podemos decir, ¿no? O un poco en el mundo más mainstream, sin haberse trabajado, pues claro, si esta es su realidad y no saben que hay otras cosas, ni tienen esos buenos hábitos adquiridos para tener un cuerpo sano, ¿no? A todos los niveles, pues siguen comiendo comida basura, por seguir con la metáfora, ¿no? Entonces se quedan aquí abajo todo el rato, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Cuanto más elevado estás, aunque transites y vayas arriba abajo, pero te elevas y es más fácil también mantenerte. Hay dos referencias. Es que un día me vino como una idea, hice un gráfico, te lo pasaré, pero es como, hay un gráfico de nivel, ¿no? De conciencia. Entonces, todo es cíclico, ¿vale? Nosotros no podemos hacer así, me quedo para toda la vida en el mismo sitio, Claro. ¿vale? Lo que hacemos es, bueno, hay veces que estoy más arriba, hay veces que estoy más abajo. Pues la luna nos afecta, lógicamente a vosotros la menstruación nos afecta, esto es orgánico, ¿vale? Esto es igual, los hombres tenemos nuestros ciclos. Entonces, si tú no tienes mucho trabajo o tú realmente tienes un entorno o, bueno, o eres una persona con un bajo nivel de conciencia, es muy importante que no haya fluctuaciones, sino que tu vida, aunque esté baja, pero que tenga un equilibrio. Entonces tus fluctuaciones no tienen mucha verticalidad. Tú puedes estar muy bajo y creerte que eres Dios y al día siguiente creerte que eres una mierda. Entonces, tu vida es esto. Pero la media más o menos sería un nivel bajo de conciencia. Pero hay mucho desequilibrio emocional. ¿Vale? Entonces hay fluctuaciones, pero hay mucha verticalidad. Entonces, lo importante es que tú siempre más o menos tengas un equilibrio porque vas a tener más referencias donde está arriba y abajo, más cercanas, más conocidas y más equilibrio. Y poco a poco esa onda va subiendo con tu trabajo, pero siempre hay una pequeña estabilidad. ¿Vale? Entonces, a mí me han pasado cosas, pero yo más o menos soy una persona estable. ¿Por qué? Porque he ido aprendiendo y he tenido baches y luego he ido subiendo, pero siempre he intentado tener un poco una estructura equilibrada, ¿no? Entonces, tú sigues estudiando y sigues teniendo rutinas y vas mejorando tus hábitos y poco a poco vas subiendo. Y a veces tendrás un bache, pero como que tu naturaleza te vuelve a llevar, todo tiene como una intención de equilibrarse. Entonces, si tú vienes de estar en un nivel X y tienes un bache, tú vas a volver a tu equilibrio. Claro. ¿Vale? Eso en entrenamiento físico, cuando tú entrenas en cualquier disciplina, tú haces entrenamientos y después del entrenamiento hay una caída. Porque hay caída del ATP, porque hay caída del glucógeno, porque hay un montón de caída de los recursos. Y tienes una caída. Tú tienes que respetar la recuperación y después de la recuperación hay una sobrecompensación. Y esto también pasa a nivel humano, a nivel espiritual. Entonces, si tú tienes un bache, si tú esperas y le das espacio, siempre va a volver al equilibrio mínimo a donde estaba. Y gracias a la experiencia vas a repuntar, ¿vale? Hacia un poquito más allá. Eso se llama supercompensación, que si la aprovechas, te quedas arriba. Ahora, si tú, después de la supercompensación, no lo aprovechas, tu naturaleza es estar al mismo nivel que estabas antes. Por eso muchas veces la gente tropieza en una piedra y si no aprovechas el aprendizaje, mañana tienes la misma piedra esperándote. ¿Vale? Entonces, puedes tener aprendizajes que si no los utilizas y no vas subiendo, sino tienes un bache, te vuelves otra vez. Tienes un bache y te vuelves otra vez. Y no hay esa escalada hacia arriba. Y ahí qué importante es tanto tener esa paciencia de comprender cómo funciona el ciclo,
como autocompasión también, ¿no? Y perdonarte por decir, oye, pues he vuelto a bajar o estoy un poco peor de lo que estaba antes o me veo pensando o haciendo cosas que no me gustan, pero confío, ¿no? Y me permito de nuevo volver a elevarme y a tener ese aprendizaje, ¿no? O permitir que ese aprendizaje que ya está innato en mí se dé en el tiempo adecuado, ¿verdad? O sea, que esto da mucha, mucha paz también, el tener esa paciencia y esa confianza, lo Sí. cambia todo. ¿No? Súper importante. ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, cuando tú ya transitas y sabes un poco, en la filosofía se llama discernimiento, que es entender cuál es el punto adecuado en cada circunstancia. Entonces, cuando, por ejemplo, tú le dices a una persona que no está trabajada que tenga compasión y hace una mala relación con su estado, lo que hace es generar condescendencia, habilitar su victimismo. Hay como una forma de relacionarme muy amable y muy tierna, pero contribuye a hacerme pequeño o a darme una idea de que yo soy eso. ¿Entiendes? Y la compasión es otra cosa. La compasión es amor, es respeto, es libertad, es una mirada abierta donde tú sabes el poder o el potencial de la persona y sabes que en ese momento no está, pero que va a volver a florecer. Pero eso es una mirada muy elevada. Pero lo normal, si tú hablas de compasión a alguien que no sabe lo que es la compasión, no la va a utilizar bien. ¿Entiendes? Claro. Entonces es muy importante que la gente transite las cosas desde un punto de vista un poco con una mirada muy abierta, con un criterio muy acertado. Porque si no, vamos, yo te puedo hablar de las cosas que yo he aprendido del budismo, pero claro, porque yo te lo diga, tú ya no vas a saber utilizarlo, ¿sabes? Igual que yo no lo sé utilizar y hay lamas que se tiran 20, 30, 40 años estudiando una cosa. ¿Vale? Porque hay una profundidad en la comprensión de las cosas, porque la vida es mucho más profunda que, vale, esto ya me lo sé. Como lo que dices tú, ¿no? Pues si vives las cosas varias veces y cada vez que las ves diferentes, o por ejemplo, para mí el poder de la hora, te lees el poder de la hora y cada vez que te lo lees es un libro nuevo. ¿Por qué? Claro. Porque quien lo está leyendo es diferente. Entonces al final te das cuenta de que la vida es vivirla, ¿sabes? No tiene mucha más vuelta de hoja y sobre todo tener mucha paciencia y lo que dices tú, mucha humildad para no sentirnos nadie porque todavía te queda, vamos, toda la vida y vidas por evolucionar. Pero sí es importante profundizar un poco en quién dice qué, quién está contándome las cosas. ¿Vale? Porque yo al final he leído muchísimos libros de muchísimos lamas y de muchísimos autores y son puntos de vista diferentes. Ten en cuenta que la tradición budista se ramificó en cientos de escuelas budistas. ¿Vale? Ahora mismo hay 3 grandes escuelas, pero realmente el budismo puede ser, cada uno que abre una escuela cuenta su historia. Entonces, da su percepción de los conceptos desde un punto de vista o desde un poco un sesgo, ¿no? Entonces es importante también abrir la mente, leer diferentes puntos o entender diferentes criterios para tener un poco una visión, ¿sabes? No quedarte solo con lo que alguien te diga. Ujú. Claro. Es Encontrar un importante. poco también qué resuenan más contigo, ¿no? Y que te ayuda a entenderlo mejor y a integrarlo, ¿no? Y el tema de la meditación, ¿dónde está presente en todo este proceso, ¿no? Porque me suena que todo esto, aparte de mucho conocimiento y mucha mente, pero también necesitamos, como lo que decías, ¿no? Parar el cuerpo, integrarlo, hacer un poco de espacio. ¿Cómo ves tú Sí. aquí este tema? A ver, la meditación también es igual de profunda o más que todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final es una herramienta, para mí es el nombre, ¿no? La meditación. De hecho, el yoga es una estructura muy abierta, pero el yoga, la última función del yoga es meditar y disolver el ego, ¿no? Entonces, todo lo que se hace para preparar es para prepararte para meditar. Y la meditación es la herramienta. ¿Vale? Entonces, al final, meditación, todo lo que venga, solo lo que no sea meditación está por debajo. ¿Vale? Entonces, lógicamente, yo cuando doy talleres de meditación y cuando hago las meditaciones, yo abro una forma muy fácil de ver la meditación que es, tú tienes que estar preparado y tu cuerpo tiene que estar relajado, tu sistema nervioso tiene que estar relajado y ahí hay mucho trabajo que hacer con la respiración primero y mucho trabajo también de acostumbrarte a estar en quietud sentado y eso tiene que aprenderlo tu mente también. Tu sistema nervioso y tu mente tienen que adaptarse y aprender a estar quietos. ¿Vale? Pues una persona que está todo el día moviéndose y haciendo cosas, estar quieto 20 minutos
pues le incomoda, ¿no? Entonces es súper importante trabajar todo lo que viene antes de la meditación, porque la meditación al final es una función de la mente o una forma de mirar de la mente que se accede cuando empieza a disolverse o a diluirse el ruido mental. ¿Vale? Porque siempre cuando tú te sientas a meditar, la mente se distrae, se distrae, se distrae. Vale, es normal, se me distrae a mí todo el rato. Pero cuando ya no se empieza a distraer tanto, cuando ya se empieza a parar un poco ese britis, ese movimiento, esa agitación, tú empiezas a ver claridad entre el ruido y ahí es donde realmente, ¿vale? Por ejemplo, la técnica de Vipassana sería esa penetración o esa mirada aguda que lo que hace es mirar y ver más allá. Y ahí es donde tú empiezas a ver la profundidad de la realidad y aprendes un montón de cosas. Y tu mente se educa. Al final, la neuroplasticidad de la mente es cuando tú haces cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, tú estás entrenando tu mente, estás transformando tu mente. Y el trabajo de meditación es un trabajo muy profundo, pero es un entrenamiento. Tiene que haber voluntariedad, tiene que haber repetición y, lógicamente, tiene que haber técnicas con una dirección, ¿no? Pero es muy importante que, para mí, que todo el mundo medite, primero de la manera que sea, ¿no? Que se siente, que se esté quieto 20 minutos, es como, me da igual, haz lo que quieras, pero estate sentado en un banco en un parque, pero estate quieto, no te muevas. Ya eso ya es un lujo, ¿vale? O respira con la intención de calmar tu sistema nervioso. Respira normal, profundo, un poquito suave, pero respira tú. Si tú guías tu respiración, tú vas a marcar el equilibrio de tu respiración. Y, lógicamente, una respiración equilibrada es un sistema nervioso equilibrado. Y luego, cuando tú ya transites todo eso, ya cuando te pongas a meditar, ese trabajo ya está hecho y entonces vas a lo siguiente. Pero para hablar de todo lo que estamos hablando, de la gestión emocional, primero de observar, de darte cuenta, de ver a tus emociones desde fuera, de darte cuenta de que estás cabreado y de elegir y bajar el nivel de intensidad de la emoción y hacerte cargo y ser responsable de tus emociones. Todo eso tiene que haber un poco de distancia. Tiene que haber una parte de ti que es tu consciencia o ese testigo que te va a ver a ti cabreado. Porque si no, cuando tú te cabreas, tú no dices hay un yo que está cabreado o hay una emoción que ha brotado, sino que simplemente justificas que el cabreo tiene su naturaleza y es que tienes que estar cabreado porque mira lo que te ha pasado. ¿Vale? Entonces, esa distancia, esa separación es lo que trabaja la meditación, ¿no? Entonces, una cosa es lo que te está pasando y otra cosa es el observador que puede mirar y aprender incluso de lo que te está pasando. Entonces, esa disociación, ese desapego de la experiencia es súper importante. Claro. Y aparte de todo esto que estás diciendo, Alberto, y la distancia y hacer un poco este trabajo tal, me viene fuerte la idea de quitar también la creencia tan arraigada que lo has dicho tú antes en esta sociedad del tengo que estar haciendo cosas, tengo que ser productivo, tengo que tal, que yo creo que a veces es lo que más nos hiperactiva el sistema nervioso y más nos hace que nos cueste sentarnos ahí de verdad a estar tranquilos y meditar sin sentirlo como una casi pérdida de tiempo, ¿no? En plan de, es que ya soy, no necesito seguir aumentando, ¿no?, checks aquí como para poder merecerme el existir y el estar bien. Es que a lo mejor, de hecho es al revés, ¿no? Primero ser para luego hacer y después tener, no al revés, ¿no? El hecho de estar todo el rato en movimiento para poder sentirnos alguien digno del amor o de la existencia, ¿no? Y hoy en día cada vez más potente, ¿eh? Esta sensación de que tenemos que estar produciendo todo el rato, ¿verdad? Entonces quizás también es cuestión un poco ahí de trabajar estas creencias irracionales o sociales que es que es ahí son donde a fuego, ¿eh? en los conceptos, o sea, si tú tienes que definir las cosas, cuando alguien te define las cosas, si es honesto en la descripción, va a definir qué cree que son las cosas. Esas creencias lo que hacen es definen los conceptos y los conceptos, como lógicamente tú no los cuestionas, porque supuestamente yo porque trabajo mucho, porque hago deporte, porque hago mucho deporte, no te lo cuestionas, simplemente lo he decidido y como lo decides lo defiendes. Pero la creencia que te empuja a tomar esas decisiones es quien lidera tus decisiones, ¿no? Entonces, el concepto de cómo son las cosas, de cómo se vive, de para qué se vive, de qué es una vida exitosa, ese tipo de conceptos que nadie se plantea, pues tú directamente lo que vas es a tener éxito. ¿Cómo tienes éxito? Como se supone que se tiene éxito. Teniendo más belleza, teniendo más presencia, teniendo más cosas o sabiendo más, teniendo más sabiduría desde el saber, no desde el conocimiento. ¿Eso es lo que se valora? Vale, pues voy a por ello porque eso es lo que me van a valorar.
¿entiendes? Entonces no cuestionas si eso es lo que tú quieres o si eso realmente vale para algo. Lo vives, igual que lo he vivido yo, que lo habrá vivido mucha gente, y te das cuenta de que no vale para nada, y entonces dices, pues crisis. Dices, vale, entonces te cruzas de brazos y dices, ya no quiero esto. Pues entonces, ¿qué? Pues tengo que buscar otra cosa. Y esas son las crisis que nos van haciendo despertar un poquito, ¿no? Pero eso es la responsabilidad también, Ainhoa, porque, o sea, yo, por ejemplo, si creo que tengo algo bueno, es que no me vale cualquier cosa. Y te vas volviendo cada vez más crítico, ya no a nivel de perfección ni de ser como muy exigente. Lógicamente soy responsable de mí y soy responsable de mi felicidad, y mi felicidad tiene que ver con lo que hago y cuáles son mis pasiones. Entonces yo no puedo hacer cualquier cosa, yo no puedo trabajar en cualquier cosa, yo no puedo tener una vida de cualquier manera. ¿Entiendes? Entonces tengo que ser honesto y tengo que tener una vida que sea para mí. Entonces cada vez que tienes una crisis, que a mí me pasa mucho, haces, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya no. Yo no puedo volver a Madrid y vivir en una ciudad. No, ya no puedes. Podrías, claro, te adaptas, por supuesto. Y si tengo que trabajar de camarero, voy a trabajar de camarero. Eso no es mi problema ahora mismo. El problema no es hacer algo que ya haya hecho. ¿Sabes? El Pero no problema es lo que te gordo que pide tu tienes, alma. claro, el problema gordo que tienes es que dices, vale, todo lo que conoces ya no te sirve. Y de hecho ya lo exploraste y no te sirvió. Entonces, ¿qué es? Pues ya la dices, pues venga, otra vez a buscar, ¿vale? Y entonces realmente te das cuenta de lo que dices tú, el ser, el conectar contigo, te permite ya no necesitar nada. Entonces ya no tienes que hacer la vida X, simplemente ir caminando con respecto a según se van produciendo las cosas, los acontecimientos, y te vas sorprendiendo mucho. Porque claro, nosotros solemos controlar la vida a futuro y tener todo pautado y controlado, y ahí pierdes completamente la ilusión y la motivación por la vida, porque tú sabes lo que te va a pasar. Sin embargo, una vida menos controlada es una vida llena de sorpresas. Más Entonces, si tú fluida. aprendes claro, al final, si tú dices, yo soy un co-creador, como bien dices tú, y dices, y yo simplemente con mi brillo, con mi presencia, se van a manifestar ante mí las cosas que yo pueda traer o que yo pueda, ¿no?, generar, pues bienvenido lo que venga. ¿Vale? Entonces, si tú desde un estado X te pones a construir, quien construye igual no es tu mejor versión. Entonces tú te pones a construir una vida desde un lugar que no eres muy tú o que eres un poco controlador, y aquello que has construido, cuando llegas, ya no te vale. ¿Por qué? Porque construiste desde un lugar que no era. Claro. Entonces, eso nos ha pasado a todos y nos va a pasar toda la vida. Entonces, es casi mejor no construir tanto y dedicar más tiempo a ser tú. Dedicar más tiempo a brillar, a estar en esencia, en presencia, y dejar que la vida te sorprenda, porque te sorprende con cosas que están en línea contigo. Claro, te va trayendo y proveyéndote de lo que vas necesitando, ¿verdad? Para tema de crisis y todo eso, no os perdáis el live anterior que hicimos, que nos contó Alberto cosas maravillosas. Así que ahí hay claves, vamos, potentísimas. ¿Y cómo podemos bajar esto un poquito a tierra, Alberto, para transitar y, o sea, encarnar y hacer todo esto nuestro, pero sin desconectarnos de la vida real? Ni tampoco huir hacia lo espiritual de una forma que realmente no es con esa profundidad que deberíamos, ¿no? Que a veces puede darse. Bueno, lo importante es integrar, ¿vale? No es la huida hacia lo espiritual, que lo hacemos todos, es pensar que la espiritualidad te va a salvar, ¿vale? Pero lógicamente cuando vas a lo espiritual, lo que acabas de entender es que tú ya siempre has sido espiritual, y lo que tienes que hacer es integrar, que es lo que tú me estás pidiendo, que es cómo esto se encaja, ¿no?, en nuestro día a día. Pues al final es una cuestión de hábitos, es una cuestión de visión global, de no perder. Yo cuando pierdo la visión global, vuelvo a tener miedo. ¿Vale? Y te lo digo yo, que al final pues estoy todo el día trabajando todas estas cosas, pero el día que no, pues sí, de que voy a trabajar y no voy a tener recursos y no te llega el dinero y no tengo pareja y no sé qué, todo lo que realmente se supone que te falta, ¿vale? Y soy una persona espiritual. En el momento de que tú te olvidas de tus dimensiones y no vives en la integración, pues te desconectas. O sea, al no tener esa conexión te olvidas. Te olvidas de quién eres, te olvidas de cómo funciona la vida y vuelves a los patrones antiguos. Pero eso es normal, ese es el flujo del que hablábamos antes. No pasa nada, conectes, no pasa nada porque un día estés cansado, no pasa nada porque cojas un resfriado, no pasa nada porque un día no te llegue a final de mes el sueldo. Nada, da igual, no va de eso, va de entender la amplitud, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que
Si tus hábitos, más o menos, para mí, yo todas las mañanas me conecto a meditar con el que quiero, que es gratuito, y todas las mañanas necesito meditar, ¿no? Eso lo hago por egoísmo puro, porque el primero que se beneficia soy yo. O sea, al final yo dedico mi momento, yo me levanto a las 6:30 de la mañana para conectarme a las 7 con todo el mundo, pero realmente mi hábito de levantarme de lunes a viernes durante meses y meses y meses a meditar es lo que yo gano, que es mi estructura, mi disciplina, ¿vale? Entonces, a la hora de bajarlo a tierra, hay que tener una reconexión, hay que tener un recordar, hay que tener un punto de anclaje. Igual que hay que tenerlo en la tierra, hay que tenerlo arriba. ¿Vale? Entonces, lógicamente, nuestros chakras, la espiritualidad, el cielo y la tierra, son todos señales. Pero claro, o estamos abajo o estamos arriba, no sabemos convivir en un equilibrio, conectados con el cielo y pisando la tierra tranquilamente. Entonces es como vivimos en una mente dual, no entiende que nosotros podamos estar en planos diferentes conviviendo y podamos ser dimensiones o seres diferentes o teniendo experiencias diferentes. O somos una cosa o somos la otra. De todo esto, a mí ha sido vivir el deporte y la espiritualidad por separado y no encontrar cómo integrarla. ¿Vale? Entonces, hasta que no entiendes que tú lo eres todo y que puedes disfrutar de hacer deporte, estar surfeando todo el día y que también te puedes sentar en la playa a cerrar los ojos y a disfrutar del atardecer como si estuvieras viendo a Dios, ¿sabes? Es como todo está dentro de todo. Lo que pasa que es o una cosa o la otra. ¿Vale? Entonces, en el momento en que tú te permites integrar, eres a la vez todo. Eres un cuerpo, ¿vale? Eres unas emociones maravillosas, eres las emociones que tenemos que conocer, que son las superemociones, eres divinidad y eres espíritu y alma y todo. Es que no puede, o sea, no puedes no puedes no existir en un plano espiritual. Lo que pasa es que no lo ves. Claro. No quiere decir que tú dejas de ser algo elevado, no. El algo elevado siempre está ahí, lo que pasa es que tú no tienes conciencia de eso. Entonces, nuestras emociones, hasta que no aprendes inteligencia emocional, no aprendes a entenderlas, pero siempre están ahí en todos los lados. Entonces tú vas poco a poco abriendo tu mente y viendo un montón de cosas que siempre han estado ahí y que vas poco a poco integrando. ¿Vale? Entonces, es una responsabilidad de cada uno tener unos hábitos saludables, tanto de alimentación como de trabajo físico para la salud física del cuerpo, como a nivel emocional, como a nivel espiritual, lógicamente. Entonces, si tú cuidas con tus hábitos diarios todos los planos van a convivir integrados, porque eso es parte de tu vida. Entonces, tú ves con naturaleza, por ejemplo, una persona que hace Reiki no se desconecta de la energía, porque trabaja con la energía. Entonces, nosotros, yo por ejemplo, que sé lo que es la energía y trabajo con la energía, pero no tengo esa sensibilidad, yo tengo que conectar y sentir la energía. Pero una persona más sensible lo tiene ahí, tocándolo todos los días. La energía no desaparece porque tú no la percibas. ¿Entiendes? Entonces es algo muy sutil. Entonces esto es importante que sepamos que no porque tú, por ejemplo, no tengas una experiencia maravillosa en una meditación, no quiere decir que no exista una parte de ti que está conectada con lo elevado, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahora no tienes wifi, no tienes acceso, ¿vale? Pero, hay que entrenarlo un poquillo. Es reconocerte. Si tú transitas todo esto y te reconoces virtuoso, te reconoces divino, no es cuestión de creerte Dios y los demás no son Dios, no, es que todos somos Dios. Al final, todos somos una energía expandida que es la misma energía para todos, ¿no? Entonces, si tú integras eso y para ti es algo normal, tú no dejas de ser esa energía maravillosa. ¿Entiendes? Entonces tú vives y tú te cocinas y tú quedas con alguien y tú te tomas una cerveza, pero en ti está esa energía maravillosa que no deja de existir porque te tomas una cerveza. Y reconocerlo también en los demás, claro, porque cuanto más lo ves en ti, más fácilmente lo ves en los otros y más te conectas también con la unidad y con todo, ¿no? O sea, que cambia totalmente la forma en la que ves el mundo, lo que te rodea, los demás, las relaciones, todo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas hacer para integrar todo esto? Un pequeño anclaje, algo así que podamos integrar cada día para que no se nos olviden estas ideas
y la sintamos, sobre todo. Bueno, hay una parte, como en todos los procesos, que es aprender a través de la teoría. No hay que leer, ¿no? Hay que instruirse, hay que hacer formaciones. O, con leer, yo creo que hay que cultivarse, ¿no? Es súper importante, leer de cosas. Entonces, una de las cosas que son los planos, ¿no? Los cuerpos, que esto lo dice el budismo, lo dice el yoga y lo dice la medicina china. Entonces, ¿de dónde lo saques? Pero bueno, al final es lo que somos, y si todas las tradiciones dicen lo mismo, por algo será. Primero, leer sobre esto, porque para que la mente lo entienda, tiene que tener unos esquemas mentales. Entonces, tengo que tener las ideas. Entonces, luego esas ideas las voy a transmitir o las voy a integrar a través de la práctica o de la experiencia. ¿Vale? Pero es importante, por ejemplo, cuando tú haces yoga, estás trabajando con el cuerpo, pero estás trabajando con tu mente que se enfoca, estás trabajando con la respiración y estás trabajando también con tu parte espiritual, ¿no? Entonces, yoga, por ejemplo, integra o debería de integrar. ¿Vale? Entonces, una buena práctica de yoga bien guiada es una buena forma de integrar. ¿Vale? Entonces, primero entender las cosas y luego ponerlas en práctica y tener voluntad de integración. Tanto de integrar todos tus planos como lo que tú dices, ¿no? Reconocer también en el prójimo, en la persona que tengo enfrente, que es igual de maravillosa y extraordinaria y a la vez igual de única que yo y a la vez somos lo mismo. Entonces, esto para la mente es como, ¿qué me estás contando? Pero esto hay que cultivarlo y hay que intentar llevarlo a la práctica simplemente pensando en. Muchas veces se imagina como si todos estuviéramos interconectados por una red invisible y donde todos formamos parte de la misma energía, ¿no? Pues imagínate eso. Y tienes que querer imaginarte eso. ¿Vale? La práctica de Metavavana, que es la meditación budista para el amor incondicional, es la práctica para conectarte con todos los seres, tanto animales, plantas, minerales, como la naturaleza, como el planeta, como el universo. Es como tomar una intención amable de que todo el mundo esté en paz, que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo se libre de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú quieres realmente que todos estemos bien. ¿Vale? Entonces, el trabajo de conexión, el trabajo de ponerte al servicio de, ¿vale? Todo esto es maravilloso, pero con esa visión amplia, ¿no? Por ejemplo, los voluntariados, los trabajos altruistas, todo esto conecta mucho con la sociedad, conecta mucho con la red, ¿no? Con la conexión. Entonces, esto también es una parte de conectar con la espiritual, la entrega, el disociarte un poco del yo, ¿vale? Pero al final todo suma. Todo yo creo que es necesario, hay que tocarlo, a unos le funcionará más unas cosas que otras, pero hay como muchos caminos un poco para llegar a esta integración. Sí, a mí me gusta mucho también el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana preciosa también, que parte un poco de lo mismo, en plan, todos somos lo mismo y entonces, básicamente, por resumir muchísimo, la oración, que básicamente son varias pequeñas frases dentro de esta oración, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿no? Que básicamente podríamos resumirlo como lo siento, o sea, siento eso que te está pasando como si fuera a mí mismo, porque en el fondo somos uno, ¿no? Y siento perfectamente todo lo que has vivido tú y tus ancestros, porque es algo también muy profundo, ¿verdad? Perdóname, que esto cuando lo dices así la gente se queda como, pero bueno, perdóname de qué, si yo a lo mejor no le he hecho nada, ¿no? Pues es como perdóname por lo que algo en mí, mis dimensiones, mis ancestros hayan podido generar o estar conectados con esta realidad que te ha tocado vivir o lo que sea que esté resonando a la vez en nosotros dos, ¿verdad? Gracias por haberme mostrado esta experiencia de vida, por estos aprendizajes, por este dolor que me has causado incluso, y te amo, que es como una forma también de reconocer que somos uno, que tu existencia es válida, que te celebro, ¿no? Y bueno, esto así como pequeñas pinceladas, pero es muchísimo más profundo y es algo tan sencillo que en cualquier momento, alguien que te haga daño, cualquier situación que te perturbe, repites esto sintiéndolo, ¿no? Y de repente a mí me ayuda muchísimo también a conectar con todo esto, ¿verdad? Y lo mismo, si es algo que ha resonado a alguien, animo a que investiguen más en profundidad porque es también tiene tela que cortar. Y Alberto, ya para ir terminando, la gente que le haya gustado todo lo que has contado y quiera saber más de superemociones y trabajarse más en profundidad con todos tus conocimientos y de tu mano, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Qué ofreces? ¿De qué manera les puedes ayudar? Bueno, ahora estoy con el curso que ha empezado ahora en mayo, que son 8 talleres, que es el curso de inteligencia emocional, donde se tocan las supersticiones. Y lo haré ya después del verano otra vez.
Pero bueno, básicamente yo invito a todo el mundo que medite. O sea, yo medito todos los días de lunes a viernes. Si alguien quiere empezar a hacer algo y no está meditando ya, por lo menos que medite. Y además se quedan todas, que hay casi ya 90 de todos los días que llevamos grabando. Y hay una carpeta en Drive con las charlas que hago los lunes, con las meditaciones diarias. Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo ya hecho. Pero bueno, yo invito a las personas que tanto conmigo, con quien sea, pero que se genere una rutina un poco de esa responsabilidad de decir, me voy a sentar y voy a hacer que sea una continuidad, ¿no?, en mi día a día. Que al final, en esa continuidad es cuando se disfruta la meditación. Qué bueno. A Pues ver, pondré por ahí te voy a tirar un tus guante links. porque te iba a decir una cosa súper importante de la que estoy explorando. Cuando me Sí, hablas de la supervivencia, bueno, ya hablaremos porque esto es para otra charla, ¿no? sí, Pero es como nosotros estamos programados para la supervivencia, ¿vale? A nivel de reptiliano y demás, como cuando entramos en modo supervivencia es adaptación al medio y sobrevivir, ¿vale? Pero he estado profundizando y estudiando y entendiendo, hay una parte de naturaleza del ser humano que es la evolución. ¿Vale? La evolución sería como aquella mirada curiosa o de búsqueda del crecimiento que también está dentro de nuestro ADN y que es parte de nuestra biología. Entonces, cuando estamos en supervivencia, se inhabilita la evolución. O sea, no estamos para evolucionar cuando vamos a morir. Sin claro. embargo, las emociones, fíjate, las positivas o agradables que llamamos alegría y amor, nacen de una programación, una predisposición hacia lo favorable, hacia lo que nos llama la atención. Por eso la alegría como que te atrae, ¿no? Y el amor es un vínculo. Hay una parte del ser humano que cuando entra en estabilidad y en equilibrio, nace, y ahí estarían las superemociones, nace hacia el desarrollo y el crecimiento. Entonces nosotros por naturaleza estamos programados para crecer y desarrollarnos, lo que pasa es que el contexto no nos permite porque estamos en supervivencia. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Sobrevivir. Y cuando está todo más o menos en equilibrio, nuestra naturaleza nos lleva a explorar, nos lleva a crecer. ¿Vale? Entonces es muy importante todo esto de lo que hablamos, parar, crear espacios, y por naturaleza, nuestra naturaleza nos va a llevar a la curiosidad, nos va a llevar al crecimiento, nos va a llevar a la exploración. Y eso nos va a hacer evolucionar y crecer. Entonces esto, cuando empecé a darme cuenta de esto, era como, porque yo era como supervivencia y de ahí nacen todas las emociones, ¿no? Desde el miedo y sobre todo de la supervivencia nacen todas las demás. Pero hay una rama que es la dicha de vivir, el sentimiento de unidad, el agradecimiento por estar vivo. Todo eso es un programa interno que ya está de siempre y que cuando tú conectas con él es como, ahora miro para allá y ahora viene la evolución. ¿Vale? Porque cuando miro para el otro lado es tengo que, o controlar y controlar. Eso es supervivencia. Es verdad, Pero ¿eh? si tú paras eso o le das espacio, tu naturaleza te va a llevar a la curiosidad, a la creatividad, a la expansión. Y es como, que también soy esto. Pero a esto hay que darle espacio. Y sobre todo hay que tener confianza en que esto ya está cubierto, déjate ya de sobrevivir, ¿sabes? Déjate de controlar y controlar. Y ahora se trata, yo creo que debemos de entrar en una era, el ser humano, de disfrute, de gozo y de expansión, ¿sabes? Porque bueno, ya todo el mundo tiene trabajo, más o menos todo el mundo tiene para comer, ¿no? Más o menos en el primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, estabiliza tu vida y déjate ser, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que nuestra naturaleza más elevada se puede manifestar. Eso para otro día. Qué guay, me encanta. Y vamos, tiene efectivamente mucha amiga, pero para hacer hueco a eso, como bien dices, hay que meditar, hay que conocer, hay que cultivar un poco ese terrenito para que salgan las semillas adecuadas, ¿no? Para plantar las semillas adecuadas de tu mano, a ser posible. Así que voy a poner por ahí tus enlaces para que quienes estén interesados pues te puedan encontrar fácilmente. Y te tomo la palabra, ¿eh? Ya tendremos otra charlita para profundizar más en todo esto. Así que nada, como siempre, Alberto, un placer enorme escucharte. Me quedo con la sensación de que tengo un montón de cosas que, que elevar y mejorar todavía, pero eres inspiración, así que... Hay una parte también importante que es jugar, aprender a jugar la vida. Si tú te lo tomas demasiado en serio, es como qué pereza, ¿no? Entonces hay una parte de reírnos y esto yo, de verdad que contigo, o sea, hay con muy poquita gente con la que tú te puedes... Yo tener una charla contigo, me da igual que esté el teléfono delante, es que es como una naturalidad y un disfrute, ¿sabes? Que yo creo que todos tenemos que tender a encontrar el entorno, el contexto donde tú te puedes expresar sin miedo, sin presiones, ¿no? Y decir, pues mira, esto es lo que soy, esto es lo que puedo dar y lo que me apetece dar y disfrutarlo, ¿sabes? Que ya está, hay mucho más.
Me encanta. Pues muchísimas gracias por eso y me encanta que así sea. Yo opino exactamente igual, así que prontito, más y mejor, si te parece, ¿vale? Muchas gracias, Bueno, sí. pues muchísimas gracias, que tengáis muy buen fin de que descanséis. Gracias por vernos y aquí estamos al servicio. Cualquier duda, cualquier cosita, nos comentáis. Nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, Gracias. Alberto. Un besito enorme. Gracias. Chao. Chao, buen día. Chao, Chao. chao.